Oremos. Dios soberano, Dios todopoderoso y eterno, tú eres digno de que toda criatura te rinda honor y gloria. Y nosotros venimos aquí convencidos de esta verdad, pero reconociendo también que no podemos acercarnos delante de ti si no fuera por aquella obra perfecta, el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Invocamos el nombre de tu Hijo Jesús para que tú hoy nos des tu bendición y que al abrir la Sagrada Escritura envíes a tu Espíritu Santo con poder. No tenemos otro ayudador. En nuestras fuerzas somos incapaces e indignos, pero confiamos en esta promesa que tú hiciste, que enviarías a tu Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad. Necesitamos de ti, necesitamos esa verdad que trae libertad. Necesitamos poder ver claramente a Jesucristo, el precioso Salvador que tú nos has dado. Mira, Señor, a cada uno de los que aquí estamos. Tú conoces cuál es la condición de cada uno y las circunstancias en que venimos. Tú sabes quiénes vienen hambrientos de tu palabra y con sed de justicia. Tú sabes quiénes vienen por otras razones. Tú sabes quiénes no desearían aún estar aquí. Pero tú tienes todo poder para quebrantar nuestros corazones, por más duros que sean. Enternécenos y haznos sensibles al escuchar tu voz de tu palabra que será expuesta. Guíanos, oh Dios, danos tu bendición a cada uno, conforme a tu gran misericordia. Lo pedimos en Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pueden sentarse. Les invito a abrir la Escritura en la Epístola de Judas. Estamos en esta serie de sermones de la Epístola de Judas y hemos estado tratando, o por lo menos he estado impulsando a los que puedan memorizar la epístola, y por eso la leemos toda. Pero hoy vamos a leer solo los primeros 11 versículos, que es por donde vamos en esta serie. La epístola de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera
también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Espero que esta lectura nos ponga en contexto a los que no han estado en el resto de la serie. Bueno, habíamos visto hace 8 días cuál fue el pecado, cuál fue ese camino de Caín. Y habíamos concentrado la exposición en esto. Pero, lamentablemente a veces el tiempo nos gana, y hubo algo que creo que faltó y que va a ser como introducción hoy, y es algo que tiene que quedar muy claro en cuanto al camino de Caín, y es contrarrestarlo apropiadamente con el camino de Abel. El camino de Abel fue el camino de la fe. Eso es lo que nos dice Hebreos 11:3. Dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Entonces todo lo que vimos hoy hace 8 días debería haber concluido así. El asunto fue la fe. El falso cristiano y el apóstata y el falso maestro no tiene la verdadera fe, y ahí es donde radica el problema. Puede hacer mucho, puede decir muchas cosas, pero no ofrece a Dios una ofrenda con la verdadera fe, y una fe que no es cualquier fe, sino depositada en el mediador que Dios nos ha dado, su Hijo Jesucristo. En aquella época y en toda la antigüedad, esa fe depositada en el Mesías que vendría. Y en la actualidad, la fe depositada en que el Mesías vino y cumplió de manera perfecta lo que fue profetizado. Entonces, la fe verdadera se mostró en obediencia. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Hoy vamos a examinar el error de Balaam. El error de Balaam. Y según dice nuestro texto, los falsos, que estamos hablando de los apóstatas, de los falsos maestros, de los falsos cristianos, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Y esa palabra se lanzaron. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso hacemos referencia a eso con tanta frecuencia, porque al ir al original entendemos mejor el significado de las palabras. La palabra esa, lanzarse, corresponde a un río que se desborda, es algo que hicieron con todas las ganas, eso es lo que los consumió. Esa avaricia y esa codicia de los falsos cristianos fue su perdición, hizo que se salieran de control. Y el lucro del que habla ahí, nada más es ir y buscar cuál es la definición de lucro. Ayuda mucho saber, significa ganancia, sacar provecho de algo. Y ese afán por el lucro, por ese deseo de ganancia, como veremos, fue la perdición de Balaam. Bueno, la mejor manera para entender esto y exponerlo es ir al relato. Vamos a ir al libro de los Números, capítulo 22. Números 22. Espero y ruego la atención de todos porque hay muchos detalles, pero si nosotros prestamos atención a la lectura, nos va a quedar claro. Leo para ustedes los primeros 8 versículos de Números 22. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.
Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y dijo Balac, hijo de Zippor, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablara. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, esto es al final de la peregrinación por el desierto de Israel. Israel había salido de Egipto y había vagado por el desierto. Los detalles espero que los hayamos leído en otra ocasión, pero llega a este borde del Jordán y dice la Biblia que derrotaron a dos reyes de los amorreos, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán. Y ahora estaban aquí en los campos de Moab, y dice que se unen tanto Balac, hijo de Zippor, que era rey de Moab, con los madianitas, y envían entonces a sus príncipes a este hombre. Este hombre era famoso, Balaam, era famoso. El recorrido era lejano y mandaron a llamarle. Ahora, vamos poniendo atención a ciertos detalles. ¿Cómo llegaron? Llegaron con las dádivas de adivinación. Esto lo que significa es que esa era la costumbre, consultar adivinos o gentes, como decir videntes, y llevarles un pago o sea, contratarlos para las prácticas de adivinación, como hechicerías. Eso era lo que él quería. Venga y haga un maleficio contra ellos. Esa era la costumbre. Entonces, seguimos adelante. Leo otros versículos que nos van a aclarar qué fue lo que sucedió y qué dijo Dios al respecto. Vamos a leer entonces los versículos 12 y 13. Viene Dios y habla con él y le dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Ahora tenemos entonces, creo que está muy claro cuál es la palabra de Dios a Balaam. Número 1, no vaya. Y número 2, usted no puede maldecirlos, ellos son benditos. ¿Qué hace Balaam? Él viene y le dice a los príncipes de Moab y de Madián: Dios no quiere dejarme ir con ustedes. Esto es lo que tenemos hasta el momento, y hasta aquí no es muy claro que Balaam sea un falso profeta, ¿verdad? Parece que está obedeciendo, parece que está entendiendo la voz de Dios, la voluntad de Dios. Dios no quiere dejarme ir, váyanse. Ellos se van. Si leemos en el relato, ¿qué sigue? Balac va a insistir y envía a otros príncipes, y dice el relato, más honorables que los anteriores. Y esto implica también una oferta más grande. Y Balaam les dice a estos otros que se queden otra vez a ver qué dice Dios.
Y en esta segunda ocasión, parece que Balaam obtiene el permiso de Dios para ir con los príncipes de Moab. Y con esto quisiera aprovechar y hacer una pequeña pausa para que entendamos que el permiso de Dios de que el hombre peque, es decir, nosotros sabemos que el mal existe porque así Dios lo permitió, no está fuera de control, no fue que Dios no pudo hacer nada al respecto, fue su permiso en su plan. Igual en este caso, cuando veremos el permiso de Dios, no significa que Dios aprueba el pecado. Y cada vez que nosotros no caemos en peor pecado es porque Dios no lo permitió. Entendamos que hasta ahí llega la gracia del Señor. Pero no significa que Él no se disgusta por el pecado. De manera que en este permiso Dios no está aprobando tampoco lo que Balaam va a hacer. Sigamos leyendo en el capítulo 22, los versículos del 21 al 35. Yo estoy leyendo así fragmentadamente porque son muchos capítulos que vamos a considerar. Entonces no nos da tiempo de leerlo todo, pero sí fragmentos. Leo para ustedes. Este es más largo, dice. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho, que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Vamos a considerar entonces algunas cosas de este relato, que es un relato bastante singular en toda la Biblia. La Biblia no tiene relatos como estos
con frecuencia. Es algo muy peculiar lo que aquí sucedió. Lo primero que tenemos que hacer es una identificación de quién le apareció a Balaam. Y la frase es el ángel de Jehová. No dice un ángel de Jehová, sino el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, siempre que encontremos esa expresión, el ángel de Jehová, se refiere al Hijo de Dios, a Jesucristo, antes de su encarnación. Él, ¿y por qué lo sabemos? Porque en todos los relatos Él es digno de adoración, y las personas que tuvieron encuentro con el ángel de Jehová se postraron ante Él y Él recibió esa adoración. Por ejemplo, en este caso, Josué también se postró ante el ángel de Jehová, el papá de Sansón, etc. Bueno, esto es lo que nosotros llamamos una teofanía, es decir, una aparición visible de Dios. Y acordémonos que está escrito: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí Él habla con una autoridad, dice: tu camino es perverso. No dice delante de Dios, delante de mí. Así que esa es la manera en que nosotros identificamos a quién le salió. Ahora, el relato nos dice que le apareció como adversario. Hermanos, que el temor de Dios venga a nuestro corazón al considerar esto, que Dios es adversario de los hombres, y en particular de aquellos que profesan fe y no la tienen, como este falso profeta del cual hoy vamos a estudiar. Es adversario de los hombres en sus pecados, ¿verdad? Porque los hombres son solamente aceptos delante de Dios en Jesucristo su Hijo. Bien, una vez que pensamos en esto, qué cosa más horrible. Dios se le presenta, pero como su adversario. Y este hombre, en su autoengaño, es tan grave y tan profundo que no se da cuenta de la gravedad de esto. Si él hubiera visto cuán grave es tener a Dios como adversario y hubiera atendido esas palabras, porque tu camino es, como le dijo el ángel, es perverso delante de mí. Eso nos va dando más claridad de que Dios no solo ve lo que está pasando afuera, Dios vio su corazón. ¿Recuerdan lo que vimos hoy hace 8 también? Pero Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Él ve el corazón, y Dios sabía lo que había en el corazón de Balaam. Lo que pasa en este relato tiene una gran enseñanza para nosotros. Y es algo, como les decía, un relato muy peculiar de la Escritura. Esta asna, Dios le dio la capacidad de hablar. Y no significa que esta asna siguió hablando para siempre. Fue una única vez que Dios, por un propósito especial, hizo que este animal pudiera hablar. Esto tiene algo que decirnos con respecto también de los falsos profetas y de Balaam en particular. Él habló las palabras de Dios, como vamos a ver. Pero no fue un don permanente, fue algo temporal por un propósito que Dios tenía. Vamos a ver, como les decía, siguiendo el relato, que este falso profeta sí habla las palabras de Dios de manera temporal y en una situación específica. Pero Balaam no se arrepiente. Tiene esa confrontación de Dios mismo con respecto a su camino y no se arrepiente. Sigue adelante con su intención, con lo que hay en su corazón. El asna le dice: ¿no soy yo tu asna? Vean qué interesante esto. Hay algo aquí también. Dios dio al ser humano, a toda la raza humana, aunque ya estamos en un mundo caído y el ser humano cayó en pecado, aún Dios dio todas las cosas
para que nosotros domináramos sobre ellas. Y sin embargo, Dios de ninguna manera aprueba la crueldad. Porque Dios mismo le dice a él: ¿por qué golpeaste a tu asna 3 veces? Primero un azote, luego con un palo, y luego él en su locura dice: si yo tuviera una espada la mato. Pero vean lo extraño, no vio la espada del ángel que podía matarlo a él. El asunto, mis queridos amigos y hermanos, es que la ceguera espiritual es algo tan grave que nosotros no podemos ver las cosas como realmente son. Estoy frente a la espada de Dios y estoy preocupado por otra cosa. En lugar de preocuparme por ser yo un adversario, saber que Dios es mi adversario y que Él me está anunciando la perversidad de mi corazón, y me lo está anunciando a través incluso de medios, por ejemplo el asna, y le dice: yo he sido así antes. El ser humano en su pecado va siendo más ciego y más torpe cada vez. No poder analizar qué le pasa a esta asna que siempre la he tenido, nunca se ha comportado así. ¿Será esto alguna advertencia de Dios? Y no pudo reflexionar, ni se arrepintió, porque arrepentirse, recordemos que el término más básico de arrepentirse es cambiar de rumbo. Si usted iba en esa dirección, arrepentirse es ir en la dirección contraria. Y él no se arrepintió. Vamos a leer ahora, vamos a entrar en las profecías de Balaam. Vamos a leer entonces de los capítulos 23 y 24 varios versículos. Capítulo 23. Voy a leer para ustedes el versículo del 7 al 10. Pero antes entonces los pongo en contexto. Él llega ahí, Balac lo dice: ¿por qué no vino usted? Yo puedo darle dones, yo puedo honrarlo. La palabra honrar significa darle algo también. Entonces él le dice: bueno, prepárame holocaustos, prepárame los 7 altares. Y él ofrece 7 becerros, 7 carneros. Y voy a ir a ver si Dios viene a mi encuentro. ¿Qué va a decir Dios? Vamos a ver la primera profecía. Versículos del 7 al 10 del capítulo 23. Y él tomó su parábola y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que hablará, que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Bueno, hay una palabra ahí que no es muy común, es execrar. Significa condenar o maldecir con una autoridad sacerdotal, o sea, como algo sagrado. Y eso es lo que él dice que no puede hacer contra Israel. Bueno, esto es profecía verdadera. Eso es lo que tenemos primero que tener bien claro. Este hombre es un falso profeta, pero estas palabras son verdaderas. Y él dice entre lo que habla, vean las palabras: muera yo la muerte de los rectos. El falso profeta puede estar tan bien informado y reconocer que hay una muerte para los rectos, diferente de la muerte de todos los demás, de los injustos. Y él mismo no hacer lo necesario para obtener una muerte según los rectos, lo cual es, como veremos, el arrepentimiento y la fe. Entonces, eso es algo también para lamentar en la cantidad de personas que pueden saber la palabra de Dios y hablar la palabra de Dios y ellos mismos permanecer incrédulos. Y vuelvo a recordar esas palabras
del gran predicador del siglo XVIII, George Whitefield, que dijo, la desgracia del cristianismo es la cantidad de pastores inconversos. Es decir, hombres que pueden estar hablando de Cristo, de un Cristo que ellos mismos no conocen. Y esta es la situación del falso profeta también. Vean que habla las palabras de Dios. Y luego vamos a tener en cuenta lo que dice el versículo 9 para las aplicaciones, porque dice, he aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Eso es muy importante para lo que va a suceder después. Tengámoslo por favor en cuenta. Pero lo primero es entonces, él sabe que hay un camino de rectitud, que hay un camino de los justos, pero él no lo sigue el camino de los justos. Así actúa el falso profeta y así actúa el falso cristiano, aquel que es cristiano de nombre. Sabe que hay un camino de rectitud y él no camina por ese camino de rectitud. Y el asunto es, usted que está aquí sentado en esta mañana, ¿será ese su caso? Que usted sí conoce cuál es el camino a Dios, el camino recto, que usted sabe que no hay otro camino sino el que la Biblia nos dice y no está caminando por él. Eso es lo que hizo Balaam. Vamos a ir a la segunda profecía, el capítulo 23, los versículos 18 al 24, porque después se enoja Balac y dice, yo lo traje a que me maldijera este pueblo. Pero lo que usted dijo fue una bendición. Venga, intentémoslo de nuevo. Y van en su segundo intento. Otros 7 holocaustos. Versículos 18 al 24. Entonces él tomó su parábola y dijo, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí que el pueblo, que como león se levanta y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Una vez más, Balaam, hablando las palabras de Dios, pero palabras que él mismo no cree. Acaba de decir que Dios dice y hace, y que Dios no se arrepiente, que Dios no es un ser cambiante, que Dios no cambia de opinión. Entonces nuestra pregunta sería, Balaam, si usted sabe esto, que Dios no cambia de opinión, y él le dijo desde la primera vez, no vaya y no maldiga, ¿por qué sigue intentando? ¿Y por qué vino? ¿Y por qué sigue en su intento de buscar la oportunidad de maldecir al que Dios bendijo? Una cosa importante aquí con respecto a esa palabra arrepentimiento es, hay un sentido en el que Dios jamás se arrepiente porque Él es soberano y tiene un plan trazado. ¿Entienden? Dios dice, no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios tiene un plan trazado. Cuando Dios hace cosas, Dios no hace como nosotros que nos quebramos la cabeza y dice, esto me salió mal, voy a ver cómo lo arreglo. Dios no es así. Dios tiene un plan perfecto trazado. Sin embargo, la palabra arrepentimiento tiene un sentido de dolor y de disgusto también. Entonces, las veces que encontremos en la Biblia que Dios se arrepienta de algo, es a ese sentido al que se refiere, al disgusto de Dios y al lamento de Dios con respecto a lo que está pasando. Pero nunca, jamás que Dios cambie de opinión. Y por eso se dice también de nuestro Señor Jesucristo, Él es el mismo ayer y hoy y por siempre, por los siglos. Dios es inmutable, Él no cambia. Pero esto, saberlo, no le sirvió de nada a Balaam. Sabe que Dios no cambia y sigue intentando ir en contra de su voluntad. Ahora, aquí hay un
versículo interesantísimo, versículo 21 de esa profecía de Balaam. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. Hermanos, nosotros tuvimos un estudio entero del Éxodo, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios no vio? ¿Significa que los israelitas no pecaron contra Dios? Nosotros sabemos la cantidad de veces que este pueblo fue infiel a Dios. Nosotros tenemos aquí una definición de la doctrina de la justificación. Aquel pueblo, por la fe en el Mesías, era visto por Dios como justo. Y hoy en día es lo mismo con cada cristiano. El Señor no ve iniquidad en los que verdaderamente son suyos, porque hay un sacrificio perfecto de Cristo que cubre y limpia de pecado a su pueblo. Pero no es porque nosotros que profesamos ser cristianos no pequemos y seamos perfectos. ¡Qué maravilla aquí en las palabras de un falso profeta! Y dice algo más. Contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. ¡Qué tristeza es escuchar gente que profesa ser cristiano y le tiene miedo a los maleficios y a las hechicerías! Y yo tristemente tuve contacto con personas que pasaron épocas muy tristes, sea de enfermedad, de tribulación, y la falsa doctrina se ha metido en tantas iglesias que le dijeron: hermana o hermano, lo que usted tiene es que alguien le echó un maleficio, una hechicería. Lo que la Biblia me dice a mí es que no hay agüero contra Jacob, ni adivinación contra Israel. Si usted está en Cristo, nada lo arrebata de Cristo. El maligno, dice Primera de Juan, no le toca a ese punto. ¿Qué puede hacer el maligno con nosotros? Claro que nos odia, nos ataca, nos tienta, etcétera. Pero nosotros, está escrito, le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Así que, si hay alguien aquí que todavía creía esas cosas, arrepiéntase, porque eso es no creer en un Salvador que es todopoderoso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice Pablo a la epístola a los romanos, ¿verdad? Eso es lo mismo que estamos leyendo aquí. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. No porque no sean ellos inicuos y perversos, sino por la fe. Viene y entonces insiste Balac. No hay ningún provecho para él en la profecía. Vean que Balaam habla, y esto dijo Dios, y Balac está oyendo ahí, y les pregunto, ¿qué provecho tiene la palabra de Dios para el incrédulo, el que ha cerrado su corazón? ¿Qué provecho tenía para Balaam? Ninguno. Esa palabra es para su mayor condenación, porque no era ignorante. Y en el caso de Balac, esa palabra es para su condenación, porque él tapó sus oídos. Él lo único que quería oír no lo escuchaba. ¡Qué tremendo es esto! Que la gente solo escucha lo que quiere escuchar. No hay una disposición. ¿Qué dice Dios? Y claro, como muchas veces lo que Dios dice no es lo que me agrada, entonces es preferible taparse los oídos. Pero a los humildes, a los que dicen, sí Señor, viene la bendición que nosotros vemos aquí, tan preciosa, de que el Señor los tenga como suyos. Un pueblo que se levanta como león. Ahora bien, lo que aquí dice, capítulo 24, es muy importante. Porque oigan lo que dice: cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Vamos viendo más claro qué había en el corazón de ese hombre.
En el fondo de su corazón había la esperanza de poder hacer aquello que agradara a Balac y obtener la ganancia prometida. Ahí está en su corazón esa codicia. Entonces Balaam se da cuenta que no puede maldecirlos y siguen estos intentos, ¿verdad? Y dice: ahora voy a decirte algo, Balac. Está Balac ya ahora enojado, pero dice: tengo más cosas que decir. Y vamos a leer unos versículos de esta cuarta profecía, número 24, del 15 al 17. Y tomó su parábola. En este caso, cada rato se dice parábola. Hay otras versiones que le traducen su oráculo, pero realmente lo que se dice, este es el mensaje que él recibió. Y dijo: Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Jehová, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. El asunto aquí, hay una frase que se repite tanto en el capítulo 24:4 como en este 16, que dice: dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Y oigan esta frase: caído, pero abiertos los ojos. Aquí, hermanos, está la descripción más triste de un falso profeta. Y ese caído, unas versiones lo dicen caído en trance. El adivino entraba en un estado sin control y quedaba con los ojos abiertos, pero el que está en trance no ve. Él está con los ojos abiertos, fijos, y no ve. Hermanos, esto da temor, que es la situación de tantos que predican y parece que entienden el evangelio, pero no lo entienden. Están con los ojos abiertos, pero no ven. Caído, pero abiertos los ojos, dice es. Y por algún tiempo, como les decía, habló las palabras de Dios. Tenemos que aplicarlo a nuestra vida y a nuestro contexto, a lo que nos ha tocado vivir. La cantidad de hombres que son como Balaam es mucha. Hombres que hablan y tienen la Biblia, hablan las palabras de Dios, pero ellos mismos están corrompidos y dominados por la codicia, por el pecado. ¿Recuerdan que todo esto es la expansión de un versículo que nos decía el Señor? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. De ahí parte todo, Judas a comenzar a decir todo lo que eso implica. Y en este caso particular, la codicia es la que los perdió. Los casos de fraudes, nada más es buscar un poquito en internet. ¿Cuántos predicadores, teleevangelistas que llaman, después se descubrió sus fraudes? ¿Cuántos de ellos vivían en lujos? ¿Cuántos de ellos tomaron aquello de la religión como su propio negocio? Este es el caso que nosotros vemos más frecuente y que lamentablemente, ¿por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué tenemos que hablar de algo tan triste, tan vergonzoso? Porque en el mundo no hay diferencia. Para ellos, todos somos iguales. Lo he dicho en otras ocasiones y repito, ustedes creen que es muy fácil cuando conversamos con alguien en nuestro contexto y algunos de nosotros, cuando nos preguntan a qué nos dedicamos, bueno, ustedes saben que los cuatro trabajamos y podemos decir la profesión secular, pero ¿qué pasa cuando decimos
y soy pastor también en una iglesia. Ya, eso es un problema para el que escucha, porque el oír que usted es pastor les da a ellos la idea: este hombre vive de los demás, este hombre es un vividor, anda detrás de mi dinero. ¿Y eso por qué ocurrió? Por Balaam. ¿Por cuántos Balaam se metieron dentro del cristianismo? Balaam, como vimos, al principio no parecía falso profeta, es después que se revela realmente quién es él. Entonces, hay unos versículos que nos van a ayudar en la conclusión para ver realmente quién era él. No deben buscarlos, yo los leo para ustedes y algunos nada más los citamos. Deuteronomio 23:5 dice que Dios no quiso oír a Balaam. Y si se nos dice eso es porque eso era lo que quería Balaam. Balaam quería poder hacer aquello que se le pedía porque eso le iba a traer ganancias. En Josué 13:22 leemos que eventualmente los israelitas matan a Balaam. Pero hay una lectura bastante importante que es 2 de Pedro 2, del 1 al 3, que leo para ustedes y que nos da más claridad con respecto a este tema que estamos tratando. Es la segunda carta de Pedro, capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Y dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso es que estamos leyendo esto. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Leamos en ese mismo capítulo los versículos 14 y 16. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el precio de la maldad. ¿Pueden verlo? Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Ahora creo que nos queda más claro. Era un falso profeta, pero no era tan fácil identificarlo. Nosotros también leímos en la lectura de esta mañana el mensaje de Cristo, que es igual el mensaje del Espíritu Santo a la iglesia en Pérgamo. Y le dice: yo tengo algo contra ustedes. ¿Qué era lo que tenía? Apocalipsis 2, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, el error de Balaam. Y aquí es donde quisiera que volvamos a lo que dice Números capítulo 22, versículo 9, para que veamos cuál fue la estrategia diabólica final de Balaam. Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Oigan la descripción de Israel. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Cuál era el secreto de Israel? ¿Y qué fue la doctrina de Balaam? Leo para ustedes una vez más Apocalipsis 2, del 12 al 14, que dice, tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquel pueblo
fue sacado de Egipto y era un pueblo santo. ¿Recuerdan la definición de santo? El pueblo apartado por Dios y para Dios. Es un pueblo que no será contado entre los demás. Esa es la marca del pueblo de Dios. No mezclarse con el mundo y con el pecado. La separación bíblica. Y según lo que nosotros vemos aquí, Balaam enseñó a Balac a ponerles tropiezo. Es como decirlo así: no hubo manera, no pude encontrar cómo maldecir este pueblo. Pero entonces, ya que no pude hacerlo, se puede infiltrar entre el pueblo de Dios y hacerlos tropezar. De eso se trata, si ustedes leen después, el siguiente capítulo, el capítulo 25 de Números, que fue una terrible derrota para el pueblo de Dios. Y murieron miles. ¿Por qué? Porque vino, así como lo dice también Judas, encubiertamente. La mezcla, lo que nosotros llamamos sincretismo, es decir, mezclar. Sí, quédense ustedes con su religión, está bien que crean en ese Dios, pero también participen. Nosotros también tenemos nuestros dioses, y viera qué bonitas fiestas. Y las mujeres moabitas incitaron entonces a los judíos, a los israelitas se les llamaba ese momento, y pecaron, y hubo fornicación, y hubo idolatría, y hubo castigo de parte de Dios, muerte. Hermanos, la estrategia satánica es, si no va a poder con nosotros, pensemos como nosotros como una iglesia, si nosotros nos mantenemos en la firme verdad de la palabra, Él va a intentar, está bien, crean eso, pero no tienen que ser tan exagerados en esa separación con el mundo, no tienen que ser tan fanáticos. He insistido en esto, hermanos, y con todo mi corazón se los digo, ahí está la gran debilidad. Por ahí va a entrar el enemigo a su vida. Si usted hoy abraza la doctrina bíblica, él va a decirle, sí, puede hacer eso, pero tampoco tiene que dejar todo. El cristianismo bíblico, el pueblo de Dios santo, es un pueblo apartado de las prácticas pecaminosas del mundo y del error. Y vino Balaam y logró hacer esto, y cayeron muchísimos. Ahora, procuremos hacer algunas aplicaciones antes de irnos. Número 1, Balaam habló profecía verdadera sobre Israel y sobre el futuro. Ustedes pusieron atención que en uno hasta del Mesías habla él. Estrella de Jacob se levantará. ¿De quién estaba hablando? Bueno, algunos piensan que de David, que fue el rey de Israel, el mejor, el que peleó sus batallas, pero él asimismo también era un tipo de Cristo. Así que Balaam habló hasta del Mesías. Los falsos cristianos y los falsos profetas pueden hablar la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Mateo 7? Muchos, dice Cristo, me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, esas personas creen que por haber hablado de Dios, que por haber predicado, que por haber estado en una iglesia, eran salvos. Y el Señor les dice, apartaos de mí, nunca os conocí. Balaam no entendía ni podía recibir la verdad que él mismo anunciaba. Los falsos profetas, y muchos parecían ser profetas de Dios y hombres de Dios en el pasado, y hoy los vemos envueltos en toda la mundanalidad, en toda la avaricia, en toda la codicia, y esos placeres de este mundo mostraron ser su verdadero Dios. El asunto es, ¿cuál es el precio suyo? Porque yo he oído esta frase, dicen, todo el mundo tiene un precio. ¿Cuál era el precio de Balaam? Él sabía que no podía hacer eso, pero la recompensa era muy grande. Hay cosas que no hacemos, pero el asunto es, si las condiciones fueran favorables, si la suma que se le ofrece es suficiente,
si nadie se va a dar cuenta? ¿Cuál es el precio? Porque el que es de Dios por ningún precio va a traicionar a Cristo. ¿Cuál es entonces su situación con respecto a esto? Porque no necesariamente es dinero, es comodidad. Hay gente que no quiere perder su comodidad y eso va a ser lo que les va a hacer caer. No están dispuestos a ser perseguidos, maltratados, desechados. No quiero que hablen mal de mí. ¿Habrá un límite para su honestidad? Porque si es así, ustedes como Balaam, hubo un precio y él amó el precio, dice Pedro, de la maldad. Se lanzó luego por lucro. Hermanos, iglesia, hay una batalla que no fue peleada ahí. Recuerdan, no hubo enfrentamiento. Números 25, no hubo enfrentamiento bélico, no hubo pelea al final entre Moab e Israel. Le ganaron la batalla por esa infiltración, por esa mezcla, porque no sea tan puro en su religión. Y como habíamos visto, ellos habían cometido muchos pecados, pero en si no tengo mal la cita, 23,000 cayeron. Porque un hombre, Finees, hijo de Eleazar, dice que se encendió en ira, en celo por Dios. Y fue y atravesó con su lanza a uno que estaba en su tienda con una de las princesas de Moab. ¿Por qué? ¿Cómo es su celo por Dios? Esta iglesia en Pérgamo también estaba por sucumbir ante el error de Balaam. Iglesia de Dios, nosotros tenemos que pelear la batalla de la fe. Sí, con misericordia, pero como dice Proverbios, con verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. La infiltración de ese culto pagano fue esa ruina. Pero Dios, que está siempre en control, Dios está haciendo algo. Y por ese medio Él también purificó su iglesia. Él sacó a los falsos. La iglesia a veces necesita ser purificada, pero seamos conscientes y estemos alertas de la estrategia de Balaam. Los cristianos tenemos que pelear por guardar nuestros distintivos doctrinales, nuestros distintivos de conducta. Hablen. Quisiera que tuviéramos acceso a personas de 100 años, pero ya muchos han muerto. ¿Cómo eran los cristianos de hace 100 años o de hace 200 años? Ellos se espantarían de ver en las cosas que se meten los cristianos de hoy. Porque ellos sabían, los cristianos no andan en eso, ni van a eso, ni participan de eso. Había una clara separación del mundo y del pecado. Y hoy la gente parece que no quiere entender que debe haber una separación. No estamos hablando de legalismo o reglas impuestas, es cuál es su afán. Usted quiere separarse de aquello que Dios aborrece. Porque así debe ser. Yo me separo de todo aquello que me separe de Dios. Así es. Si yo veo que algo me separa de Dios, entonces lo desecho. Y entonces, ¿qué hay que hacer con los que retienen esa doctrina de Balaam? Pensemos que nosotros somos la iglesia de Pérgamo. ¿Qué hay que hacer? Solo hay dos alternativas: o arrepentimiento o expulsión. Nosotros como iglesia debemos indagar si hay alguien aquí reteniendo la doctrina de Balaam, que sí se puede ser cristiano y andar en pecado, que sí se puede ser cristiano y participar de la mundanalidad. Esa persona por ignorancia puede que lo haga, y entonces la palabra de Dios le lleva al arrepentimiento, y esa es una solución benéfica. Gloria a Dios si así pasa. Si usted dice: yo he sido cristiano por un montón de años, pero nunca me he separado del mundo, he estado como jugando en los dos campos. No puede ser así. Y entonces usted aprende a caminar con Cristo verdaderamente en santidad.
Y gloria a Dios por esto. Pero si no es así, los apóstatas no pueden permanecer en la iglesia. Y Dios va a mandar algo, como mandó en Israel para purificar a su iglesia. ¿Cuántos de los que alguna vez parecían cristianos, hombres de Dios, mujeres de Dios, hoy en día ya no se reconocen como cristianos y andan en el mundo? Que eso no pase en nuestra vida, que eso no pase en nuestra iglesia. Más bien que nos levantemos como aquel Fineés, llenos de celo por Jehová. No permitir que eso que es como un cáncer, que a las denominaciones evangélicas históricas, vean el caso de Estados Unidos, ¿cómo llegó a pasar esto? ¿Cómo llegó a pasar esto en la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos? En algunas iglesias bautistas, en las episcopales, en los metodistas, que supiera Juan Wesley, que fue el que impulsó ese movimiento, lo que sus seguidores hoy en día hacen. Iglesias que celebran el pecado. No predican contra el pecado, lo celebran. ¿Cómo les pasó eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Solo criticarlos a ellos? Puede pasarnos. Es un cáncer. Es la doctrina y el error de Balaam. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria por tu misericordia y tu fidelidad. Hoy estamos aquí, con dolor en nuestras almas, por ver lo que ha ocurrido en muchas iglesias, y por ver el peligro en que nosotros también estamos si no nos mantenemos firmes en la fe que una vez fue dada a los santos. Mira, Señor, cada corazón, despierta las conciencias para que cada uno de nosotros entendamos con claridad que no se puede mezclar lo sagrado y lo santo con lo pecaminoso y mundano. Ven, Señor, con tu gran misericordia y concédenos arrepentimiento. Mira nuestros ídolos y quiébralos, oh Señor. Líbranos de la fornicación, sea espiritual o física. Purifica a tu pueblo. Y que nosotros entonces, en santidad, podamos levantar una bandera por causa de la verdad. Porque tú la has dado a los que te temen. Que el peso del temor de Dios caiga sobre nosotros. Y que tu palabra que ha sido expuesta, tu Santo Espíritu la aplique a cada uno de nosotros. No permita, Señor, que salgamos de aquí indiferentes. Quebranta nuestros corazones y acércalos a ti por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden ponerse de pie, por favor.